Bueno, muy bien, y vamos ahora con nuestro tercer y último video que tiene que ver con formas de gobierno y formas de Estado. Son dos conceptos que se suelen confundir erróneamente, por supuesto, porque el Estado, todos sabemos que es la conformación o la combinación de territorio, población y poder. En cambio, la forma de gobierno es la forma en que se organiza uno de los elementos del Estado, que es el poder. Entonces, no es lo mismo hablar de forma de gobierno que de forma de Estado. En cuanto a la forma de Estado, vamos a hablar de dos formas particularmente interesantes que son y que tienen mucho que ver con la historia argentina, y lo hemos nombrado cuando hablamos de la Constitución Nacional, que son lo que es un Estado unitario y lo que es un Estado federal. ¿Cuál es la diferencia? En un Estado unitario hay un único gobierno central, una única Constitución Nacional, un único poder ejecutivo, un único poder legislativo, un único poder judicial. Es decir, un poder que legisla para todo el país, un poder que juzga para todo el país, una única constitución nacional y un único gobierno. A lo sumo, si hay algunas dependencias dentro del territorio, de acuerdo a la extensión, es por ejemplo para que haya cercanía con determinadas zonas geográficas, pero son delegaciones del gobierno central que no tienen más, que son delegaciones administrativas que no tienen ningún poder más que de ser intermediarios. Esto es completamente diferente a lo que ocurre en un Estado federal. Un ejemplo de un Estado unitario es Nueva Zelanda. En un Estado federal, que es como el Estado argentino, nosotros tenemos un gobierno central que se lo llama soberano, que es el que tiene la representación internacional del Estado y que gobierna todo el territorio nacional, pero luego tenemos internamente gobiernos provinciales que tienen lo que se llama autonomía, que tienen autoridades que son elegidas por los propios ciudadanos, que tienen sus propias constituciones, que tienen su propio poder judicial, que tienen su propio poder legislativo, que dictan sus propias leyes provinciales. Entonces, no tenemos un único poder legislativo, tenemos un poder legislativo nacional y 24 poderes legislativos, 23 poderes legislativos provinciales y uno de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un presidente y 23 gobernadores más un jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos, a su vez, 24 poderes judiciales diferentes, 23 en las provincias y uno en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es producto de la autonomía eh, provincial que surge de lo que se llama la garantía federal del artículo 5 de la Constitución. Entonces tenemos un Estado central soberano y Estados miembros, que son las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que son autónomos. La diferencia entre autonomía y soberanía es que la soberanía es la facultad de autodeterminarse y la autonomía es la facultad de autoadministrarse. Eh, entonces, esta es la diferencia entre un Estado central unitario y un estado federal. Argentina es un Estado federal. Estos estados autónomos, que son los Estados miembros, son las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, no son meras delegaciones administrativas del Estado central, son verdaderos gobiernos locales, donde, como dijimos, las autoridades son elegidas por el pueblo y demás. Esto sería lo que conocemos como forma de Estado unitario o forma de Estado federal. Un ejemplo de Estado federal es Argentina. Eh, la diferencia entre una federación, un Estado federal y un Estado confederal, como es Estados Unidos, es que en los Estados federales, como en Argentina, los Estados miembros son autónomos. En cambio, en los Estados confederados, los Estados miembros son soberanos. A diferencia entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los estados que componen los Estados Unidos, cada uno es soberano por sí mismo. Y en cambio en Argentina el soberano es el Estado central y los Estados miembros son autónomos. Hay una diferenciación en ese punto. Pero bueno, sacado eso, dicho eso,
como hablando de dos formas de organización del Estado muy importantes, vamos a pasar a las formas de gobierno. Dijimos que las formas de gobierno son las formas en que se organiza uno de los poderes del Estado, que es el poder, uno de los elementos del Estado que es el poder. Bueno, ¿cuáles son las dos formas más tradicionales de gobierno? Uno es la monarquía y otro es la república. Dentro de la monarquía vamos a tener unas características que son propias a todas las monarquías, que es, en primer lugar, la elección para ocupar el cargo no es por el medio del pueblo, sino que es por derecho de sangre. O sea, el trono de la corona se hereda, es derecho hereditario, de padres a hijos, y en caso de que no haya descendencia, lo determina lo que se llama el derecho mosaico, que el derecho mosaico es el derecho que rige las monarquías, como es la sucesión al trono. Los cargos son vitalicios, salvo que abdique el rey. Abdicar es renunciar y en vida pasarle el trono a su sucesor. Lo hemos visto en muchas monarquías, por ejemplo en Holanda, cuando la reina de Holanda le abdicó en su hijo Guillermo, casado con la princesa Máxima, o en el caso de España, donde el rey Juan Carlos y la reina Sofía abdicaron y dejaron el trono a su hijo Juan Carlos. O Carlos, su hijo Carlos. No ocurrió todavía en Inglaterra, pero se estima que pronto va a ocurrir que la reina abdique, ya sea en su nieto o en su hijo. No sé, todavía no está definido. Pero digo, el abdicar es renunciar en vida para pasarle a otro, pero si no es por esa renuncia, el cargo es vitalicio, es por vida, hasta que muere y ahí lo hereda el próximo. Hay dos tipos de monarquía. Tenemos las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias. En las monarquías absolutas, como el caso de Arabia Saudita, el rey tiene todo el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. El rey decide sobre la vida de las personas, el rey es quien juzga, el rey es quien resuelve. En las monarquías parlamentarias, el poder está fragmentado, dividido. Hay un rey que tiene la representación del Estado a nivel internacional, simbólico y demás. Hay un primer ministro que ejerce el gobierno del país y que es elegido por el Parlamento, y un Parlamento que es elegido por el pueblo y que es el que, digamos, controla al primer ministro. Entonces, hay una monarquía, pero si bien hay una monarquía, a diferencia de las monarquías absolutas, hay un Parlamento elegido por el pueblo, que como que hace un contrapeso con la monarquía, y a su vez, además de haber un Parlamento, hay un primer ministro designado por el Parlamento que es quien ejerce la actividad de gobierno local. Esto es el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Porque en España es una monarquía parlamentaria, pero más de tipo democrático, porque hay un presidente elegido por el pueblo. Es diferente, digamos. Por eso, tomemos Inglaterra, que es el típico caso de monarquía parlamentaria. Porque, como vemos, no son ejemplos, los ejemplos que estamos dando son puros, pero hay combinaciones después. Pero vamos a ver los casos puros. Entonces, la monarquía, elección por derecho de sangre, vitalicia y demás, puede ser absoluta o puede ser parlamentaria. Y luego tenemos lo que conocemos como la república. La república, a diferencia de la monarquía, los cargos son elegidos en la república, los cargos son elegidos por el pueblo, no son vitalicios, son temporales, tienen un tiempo, o sea que se vencen. Y además, digamos, el poder está dividido en distintos órganos que se controlan mutuamente, como en el caso, dijimos, de Argentina, que es una república, tres poderes. Bueno, y hay tres tipos de república. Tenemos las repúblicas presidencialistas, las repúblicas semipresidencialistas y las repúblicas parlamentaristas. Y ahora vamos a ver cada diferencia. La república presidencialista es el caso de Argentina, donde hay un presidente de la nación que es representante internacional, o sea, es el que es el representante del Estado, a su vez es el jefe de gobierno,
es el jefe político y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea que el presidente tiene en sí toda la concentración del poder. El poder dentro del poder ejecutivo, hablamos, ¿no? Luego tenemos un parlamento, pero el presidente, digamos, tiene la concentración de todo el poder ejecutivo. Es un poder ejecutivo fuerte. El caso es Argentina. Luego tenemos las repúblicas semipresidencialistas, donde hay un presidente elegido por el pueblo, que es quien ejerce la representación del Estado, pero luego tenemos un primer ministro o jefe de gobierno elegido por el Parlamento, y en este caso ese primer ministro o jefe de gobierno alterna o comparte el poder con el presidente. Entonces hay como un doble comando. Hay un presidente que tiene la representación internacional del Estado y un primer ministro que tiene lo que se llama el timón de gobierno del gobierno. O sea, uno gobierna internamente y otro gobierna internacionalmente. La diferencia es que al presidente lo elige el pueblo y al primer ministro lo elige el parlamento, que a su vez lo elige el pueblo también. Y el primer ministro se mantiene en el cargo o es removido por el parlamento. O sea, mientras que el presidente dura un tiempo en el cargo porque es elegido por el pueblo, el primer ministro lo ratifica o lo remueve del cargo el parlamento. Esto sería la república semipresidencialista, donde el poder del presidente entonces está atenuado porque tiene que hay un doble comando con lo que es un primer ministro. Y luego tenemos la república parlamentarista, que si bien funciona en un grado muy parecido a lo que es la república semipresidencialista, porque también hay un presidente, el presidente es una figura simbólica casi protocolar, que no tiene ningún poder. El gobierno y todo el poder está concentrado en el primer ministro, que es elegido por el Parlamento, y también, si el Parlamento quiere, lo puede remover. O sea que, si bien en su funcionamiento estructural la república semipresidencialista y la parlamentarista funcionan igual porque las dos tienen un doble comando, es decir, en el Poder Ejecutivo un primer ministro y un presidente, en la república semipresidencialista el presidente tiene una preeminencia prácticamente igual o incluso internacionalmente mayor que el primer ministro, y en cambio en la república parlamentarista el presidente es una figura protocolar o simbólica simplemente, y el verdadero quien ejerce verdaderamente el poder es el primer ministro. El primer ministro es quien se encarga de tener la preeminencia en el poder. Dijimos tanto en la república semipresidencialista como en la parlamentarista que el primer ministro puede ser removido o ratificado por el Parlamento. Y esto es así a través de lo que se conoce como el voto de confianza o el voto de censura. El voto de confianza se da cuando el Parlamento ratifica en el cargo, o sea, ante una decisión difícil o complicada, el primer ministro consulta al Parlamento y el Parlamento le da el voto de confianza. El voto de confianza es una ratificación del rumbo del gobierno, de la medida que quiere tomar, o sea que esto que puede estar ratificado, ratificando el rumbo. En cambio, el voto de censura se da cuando el Parlamento le pide la renuncia y va a modificar al primer ministro. Cuando no ratifica en su accionar, cuando no ratifica al primer ministro y lo va a cambiar. Ese es el voto de censura. Bueno, con esto hemos visto república, hemos visto forma de gobierno y forma de Estado unitario y federal y forma de gobierno, monarquía y república.
Entonces, monarquía absoluta y parlamentaria, y dentro de república, presidencialista, semipresidencialista y parlamentarista. Y con esto damos por finalizado los videos de la unidad 5 y 6. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.